Estamos en la serie de enseñanzas, la cual vamos a concluir hoy, Dios mediante, aprendiendo 4 requisitos que el Señor Jesús nos enseña a través de la parábola del sembrador. 4 requisitos o condiciones para que su palabra prospere en cada uno de nosotros. Recordemos que en Tercera de Juan, versículo 2, dice claramente: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Este deseo del Padre siempre tenemos que tenerlo en mente. Es la bondad, la misericordia, el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y a través de la palabra también aprendemos cómo poder prosperar nuestra alma. Y en el Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esto es bien importante entenderlo y tener convicción de ello. Dice que la ley, o sea, la palabra de Jehová es perfecta. Y la obra que hace es que convierte el alma. Esa palabra convertir significa sanar nuestra alma, prosperar nuestra alma. Y si nuestra alma prospera, de acuerdo a lo que ya mencionamos de Tercera de Juan, versículo 2, si mi alma prospera, voy a ir prosperando en todas las demás cosas y voy a tener la salud que Dios quiere que tenga, la vida que Dios quiere que tenga. Esto es bien poderoso. Entonces, a través de la parábola del sembrador, que está en Mateo capítulo 13, también está en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, pero hoy vamos a verlo solo en el Evangelio de Mateo. Acá esta parábola del sembrador es cuando Jesús nos presenta 4 escenarios. ¿Sí? Y estos escenarios que él habla en términos agrícolas, prácticamente él quiere enseñarnos la condición de nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, y aprendemos a través de esto qué debemos de hacer, qué debemos de trabajar en nuestro corazón para que la palabra de Dios haga esa obra de conversión. Y cuando hablamos aquí de conversión, no se está refiriendo a ser salvos de la paga del pecado o a ser salvos de la condenación eterna, que es la muerte y el infierno. De esta parábola y toda la Biblia es para nosotros, los que somos salvos, los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, los que hemos creído en Jesús y hemos sido adoptados como hijos del Dios Altísimo. Para nosotros es esta palabra. Pero siendo salvos tenemos estas condiciones en nuestro corazón que impiden, estorban que la palabra de Dios prospere y haga la obra que Dios quiere que haga en nosotros. Esa obra de conversión, de sanidad, de restauración a la imagen de Dios. De estos 4 escenarios ya los hemos estudiado. El primero es cuando la semilla cae junto al camino y esa semilla prácticamente no tiene ningún provecho en nosotros, porque por la ceguera espiritual, por falta de entendimiento, muchas de esas semillas el enemigo la quita de nosotros. Hace cualquier cosa para que prácticamente es lo que entra por un oído y sale por el otro, y pasamos de noche en eso que el Señor nos estaba dando. Luego el otro escenario de nuestro corazón, porque esto está enfocado y tenemos que enfocarlo a la condición de nuestro corazón. El otro escenario es cuando la semilla cae entre pedregales. La semilla brota pronto, germina, brota, pero solo es un gozo momentáneo, porque por la dureza que hay en nuestro corazón, cuando vienen los problemas, las aflicciones de todo tipo, por causa de la palabra misma de Dios, cuando nos toca que ponerla por obra, cuando nos toca que abrir nuestro ser para que la palabra de Dios obre en nosotros, entonces por la dureza de nuestro corazón, esa palabra prácticamente se queda sin efecto. Esa palabra se quema, dice Jesús, ¿sí? Es quemada cuando sale el sol de las pruebas. Por lo tanto, no produce nada en nosotros esta palabra de Dios.
Yo no sé cuánta palabra, mire cuánta palabra ha sido sembrada en nuestro corazón que no ha producido nada por estas condiciones. Luego el tercer escenario, que es cuando Jesús habla de los espinos en la tierra y principalmente en la tierra de nuestro corazón. Y Jesús nos enseña cómo mucha de la palabra que Él siembra en nosotros cae entre estos espinos. Estos espinos son los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas, las codicias de este mundo y los placeres de este mundo que también están en nuestro corazón. Y Jesús nos enseña cómo la semilla, cuando cae entre estos espinos, en esa área de nuestro corazón que está afanada por las cosas de este mundo, esa área de nuestro corazón que ha caído en la trampa del engaño de las riquezas, en el afán por acumular riquezas materiales e incluso hasta atreviéndonos a usar a Dios para poder obtener las riquezas materiales impulsados por nuestra avaricia y codicia. Jesús dice que todos esos espinos ahogan la palabra, y como la ahogan, no produce nada en nosotros. Luego, el cuarto escenario, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, es cuando la semilla, dice Jesús, cae en buena tierra. Esto está en Mateo capítulo 13, versículo 8, dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, dice, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. Y luego dice Jesús: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Esto es bien importante. Entonces el cuarto escenario es cuando dice Jesús, la semilla que cae en esa buena tierra. En nuestro corazón, ya como cristianos, ya tenemos una parte de nuestro corazón ya es buena tierra. Y cuando la semilla cae en esa buena tierra, entonces hay tres posibilidades para esta palabra que es sembrada en nosotros: dar fruto al 30, dar fruto al 60 o dar fruto al 100 por uno. Y cuando aquí habla de frutos, no se refiere a frutos ministeriales, no se refiere a frutos de cualquier otra cosa, se refiere a los frutos del Espíritu, se refiere a los frutos de justicia que habla la Biblia. De hecho, en Filipenses capítulo 1, versículo 11 dice, se lo voy a leer, prácticamente en el versículo 9 al versículo 11 en Filipenses capítulo 1 dice: y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y en el 11 dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí nos está hablando de frutos de justicia. Esto se refiere al carácter de Cristo en nosotros, formado en nosotros y manifestado en nosotros. Cuando habla que la palabra da fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, se refiere a cuánto de Cristo se formó en cada uno de nosotros. Están estos tres niveles, por decirlo así. Prácticamente son tres niveles de cristianos. No todos los cristianos dan el mismo fruto. No todos los cristianos se consagran igual. No todos los cristianos buscan la santidad de Dios. Hay mucha diferencia, ya siendo salvos por diferentes situaciones y de acuerdo a lo que Jesús nos enseña en esta parábola del sembrador, ¿sí? Se van diferenciando tres grupos de cristianos: los que dan fruto al 30 y se quedan nada más con esa cantidad de fruto, los que dan fruto al 60 y al 100 por uno. ¿Sí? Y todo depende de nosotros, depende de lo que hacemos con nuestro corazón. Porque la palabra es sembrada en nosotros. Y cuando Jesús nos enseña de estas condiciones del corazón, es para que hagamos algo. Es para que tomemos cartas en el asunto. Es para que conozcamos la condición de nuestro corazón.
Es para que si nosotros tenemos interés de ser aquello para lo que Dios nos creó, recordemos que solo se lo menciono, en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, habla cómo Dios el Padre cuando nos creó, ¿sí?, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y escogiéndonos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo, dice allí, para que seamos santos y sin mancha. ¿Qué es sin mancha? Limpios. ¿Limpios de qué? Limpios de corazón, de toda la maldad que hay en nuestro corazón, de todo el pecado que hay en nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos entendimiento de ello, entonces vamos a poner atención a la condición de nuestro corazón, porque vamos a querer que toda palabra que Dios siembra en nosotros, toda palabra de luz, toda semilla de luz que Él planta y siembra en nosotros, queremos que esa semilla dé fruto al 100%. Que demos la talla, la medida, la estatura, el carácter de Cristo Jesús. De eso se trata cuando habla aquí de dar fruto. Muy bien, entonces para poder comprender esto de este proceso de ir pasando del 30 al 60 al 100%, que en esta ocasión lo vamos a ver de una manera muy general, qué mejor que ir al Evangelio de Juan, capítulo 15, donde el Señor Jesús nos habla precisamente de estas cosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, acá el Señor Jesús, enseñando también de esto, de dar fruto, Él pone también aquí 3 niveles. 3 niveles, escuche bien. Acá del versículo 1 al versículo más o menos, versículo 9 del Evangelio, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús nos habla de dar fruto y pone también 3 niveles. Y si leemos en el versículo 1, dice, Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, o sea que el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí ya nos habla de 2 niveles. En primer lugar dice Jesús, mira, aquí hay 3 situaciones. Están los que cuando reciben a Jesús como su Salvador, y entonces empiezan a dar los primeros pasos, obviamente reciben la salvación por la fe en Cristo Jesús, empiezan a recibir la virtud de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo empieza a estar disponible para que nos podamos empezar a recibir esa limpieza de nuestro corazón, y luego damos el paso de bautizarnos en agua, donde hacemos un pacto de transformación de nuestro carácter, un pacto con Dios para que Él circuncide nuestro corazón. Recordemos que el bautismo en agua no es solamente para tener privilegios en la iglesia. El bautismo en agua es el compromiso más serio y más grande que nosotros hacemos con el Señor. Es cuando nos convertimos en discípulos de Jesús. Pasamos de ser solamente creyentes a discípulos de Jesús y recibimos el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y cuando damos esos primeros pasos, entonces cuando el Señor ve que empezamos a dar fruto, Jesús dice, cuando el Padre mira que empiezan a dar fruto, entonces el Padre dice, los limpiará. Empieza el proceso de limpieza del corazón para que de dar fruto pasemos a dar más fruto. Esto es bien importante. El Padre, para cuando ve que empezamos a dar fruto, Él empieza entonces a hacer la obra de limpieza en nuestro corazón para que usted y yo demos más fruto. Por decirlo así, pasemos de dar fruto al 30 a dar fruto al 60%. Esto es poderoso. Y luego ya en el versículo 4, y aquí está la clave para cómo nosotros poder dar mucho fruto, dar fruto al 100%, para que la palabra de Dios haga una obra plena, completa de sanidad, de prosperidad en nuestra alma y prosperemos en todas las cosas, como es el deseo del corazón de nuestro Padre. Acá Jesús ya nos empieza a dar el secreto, nos empieza a dar la clave, nos empieza a dar la llave de lo que tenemos que hacer para pasar de dar fruto del 30 y 60 a dar fruto al 100%. Y dice acá Jesús, permanezcan en mí
Esa palabra es clave. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también, dice Jesús, tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea que para dar fruto, el secreto, la llave, escuche bien, porque este es el mensaje, este es el principio que el Espíritu Santo quiere dejar activado hoy en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que empecemos a poner por obra esta palabra, a practicar lo que el Señor nos enseña. Dice que debemos de permanecer en Jesús. Luego en el versículo 5 dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. O sea que nosotros somos los pámpanos. Dice, el que permanece en mí, escuche bien pues, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? Mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Esto es poderoso. Dese cuenta cómo viene el proceso acá en estos versículos. Empieza Jesús hablando que nosotros damos fruto. Y cuando el Padre ve que empezamos a dar fruto, el Padre empieza a operar esa limpieza por obra del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el que está trabajando en nosotros. Entonces el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra de limpieza en nuestro corazón para que demos más fruto, fruto al 60. Pero luego Jesús dice, ¿sí? Luego Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, dice, entonces yo voy a permanecer en ustedes, y es la manera, lo dice aquí en el versículo 5, es la manera que entonces de dar fruto, más fruto, pasarán a dar mucho fruto. Fruto al 100%. Y eso es lo que debemos nosotros de buscar. Ese es el desafío para todos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. No dar un poco de fruto, sino dar fruto al 30, no al 60. Usted y yo tenemos que tener la convicción de dar fruto al 100%. ¿Y por qué? Porque Jesús mismo nos enseña acá en el versículo 8. Ponga atención a esto. Si usted no tiene su Biblia ahí, si no está leyendo, póngale mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. En otras palabras, sean así mis verdaderos discípulos. Esto es lo que nosotros debemos de buscar. ¿Sí? El deseo nuestro de dar mucho fruto, fruto al 100%. El deseo de nuestro corazón para ser fructíferos de esta manera es que el Padre sea glorificado en nuestras vidas. Ese debe ser el motivo por el cual nosotros nos vamos a esforzar, vamos a ser valientes, vamos a ser esforzados y vamos a tener la determinación de dejar que el Señor y el Espíritu Santo hagan esa obra de limpieza de nuestro corazón, que nos liberen de toda la maldad que hay en nuestro corazón. Quizás alguien se está preguntando, ¿y de qué me tienen que limpiar el corazón? Bueno, solo se lo menciono. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, del versículo 21 al 23, Jesús nos enseña que en nuestro corazón hay 13 maldades. Porque Jesús dijo, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, y da una lista de 13 maldades, terminando con la insensatez o la necedad, el orgullo. Entonces nosotros, aunque somos salvos, gracias a Dios, por gracia somos salvos, pero ahora empieza ese desafío. El Padre quiere que nosotros demos no fruto al 30, no al 60, sino al 100%. Y para ello tienen que limpiarnos el corazón, y la limpieza de nuestro corazón o la sanidad de nuestra alma, ese proceso de sanidad va transformando nuestro carácter. Vamos siendo liberados
de este carácter o de esta naturaleza pecaminosa y se va formando en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Vamos obteniendo la naturaleza divina de Cristo y del Padre, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos participantes de su naturaleza divina. Y esto está relacionado con dar fruto, o sea que el fruto, lo que habla acá de dar fruto, está directamente relacionado a nuestro crecimiento espiritual. ¿Me está escuchando? El crecer en dar fruto, de pasar del 30 al 60 hasta llegar a dar fruto al 100 por uno, como dice acá en el Evangelio, en el capítulo 15 de Juan, ¿sí? Estos niveles de fruto están directamente relacionados con nuestro crecimiento espiritual, creciendo hasta poder alcanzar la medida de la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Es por eso que Jesús nos ha impartido la visión del Padre cuando nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la visión. Ese es el desafío que el Señor Jesús vino a darnos para que nosotros, ya siendo salvos, ahora busquemos al Señor. Y el secreto está acá. ¿Cómo puedo llegar a dar ese mucho fruto? ¿Cómo puedo llegar a dar fruto al 100 por uno? ¿Cómo puedo crecer y madurar espiritualmente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús? Jesús acá lo dice: permaneciendo en Él. Y esta palabra permanecer significa quedarse unidos a Él, no desprendernos de Jesús. Tener perseverancia divina, una perseverancia en estar buscando al Señor día y noche. Perseverar en oración, perseverar en la búsqueda, hermanos, de la presencia de Dios a solas con el Padre. A eso se refiere cuando Jesús dice: permanezcan en mí, permanezcan unidos a mí, no se separen de mí, no pongan su mira en ninguna otra cosa, hagan lo que la palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es permanecer en Jesús, permanecer en oración, ser diligentes, escuche bien, ser diligentes en buscar esa limpieza de nuestro corazón, en buscar en oración y a través de la palabra buscar esa liberación, esa sanidad de nuestra alma. No conformarnos solamente con ser salvos de la paga del pecado. Créame que, mire, Jesús fue muy claro. Él dijo: en esto es glorificado el Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. ¿Por qué? Porque el que da mucho fruto, el que crece a la estatura del varón perfecto, el que abraza la visión que Jesús nos ha dado de ser perfectos, que quiere decir ser maduros espiritualmente, para lo cual necesitamos ser de limpio corazón. Entonces, este esfuerzo, esta búsqueda, buscando esa limpieza de corazón, eso honra el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque Jesús murió en la cruz no solamente para que seamos salvos de la paga del pecado. Jesús murió en la cruz no solamente para salvarnos del infierno. Jesús murió en la cruz, dio su vida, derramó su sangre para podernos llevar de regreso a nuestro Padre Celestial. Es por eso que dice la palabra, Jesús dijo: nadie va al Padre si no es a través del Hijo de Cristo Jesús. Pero para que Él nos pueda llevar al Padre, Cristo Jesús tiene que hacer una obra de limpieza en nuestro corazón, quitar toda la maldad que hay en nuestro corazón, quitar esa ley del pecado, esa tendencia que tenemos a estar pecando. Y Él quiere formar su santidad en nosotros. Él quiere limpiarnos completamente de todo pecado.
Porque solamente de esa manera nos puede llevar al Padre. Porque escrito está: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios el Padre. Por lo tanto, cuando usted se esfuerza y usted busca a Dios, ya no para ser salvo de la paga del pecado, sino que lo busca para ser salvo, pero de esta naturaleza pecaminosa, de la maldad que hay en nuestro corazón. Cuando lo buscamos por esos motivos, buscamos a Dios y oramos, clamamos, suplicamos, hacemos todo lo que Dios nos permite hacer, entonces el Padre se siente honrado. Mira, no va a haber más honra y gloria para el Padre de ver a aquellos hijos que se parecen a Él, que tienen un corazón como el de Él, que fueron más que vencedores en esta tierra, porque aprovecharon, obtuvieron todo lo que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Es por eso que Jesús dijo: en esto es glorificado el Padre. Y como en todo, no todos abrazan esta visión. Es por eso que Jesús dijo: miren, la semilla que cae en buena tierra tiene 3 opciones, o tiene 3 posibilidades: dar fruto al 30, dar fruto al 60 o dar fruto al 100 por 1. Que es lo mismo decir dar fruto, dar más fruto o dar mucho fruto. Pero usted y yo tenemos que buscar dar mucho fruto. El no tener esta visión, el no tener esta convicción, o lo voy a decir de otra manera, el no tener la convicción que mi vida glorifique a Dios, le dé gloria a Dios, le dé honra a Dios, no de palabras solamente. Porque nosotros, créame que inconscientemente nos conformamos solo con decirle: gloria a ti, Señor, gloria a ti, Padre, gloria al Señor Jesucristo, y está bien. Pero recordemos que Jesús también dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Es por eso que hay que abrir nuestros ojos espirituales y pedirle al Señor Jesús que nos sane de toda ceguera espiritual, para ver lo que como Dios ve y vernos como Dios nos ve. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que tener la convicción de darle gloria a Dios, de darle gloria al Padre, pero no solamente con palabras, sino con una vida transformada, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, con un corazón transformado. De esa manera es que le damos gloria al Padre, honramos a nuestro Padre Celestial, dejando y permitiendo que la buena obra que Él empezó en cada uno de nosotros, dejar que Él la complete, que Él la perfeccione, que no nos resistamos, que no nos despistemos afanados por las cosas de este siglo, cayendo en el engaño de las riquezas. Mire, el Padre quiere completar esa buena obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Pero cuando nuestro corazón se va detrás de lo material, cuando nuestro corazón se va detrás de las cosas de este mundo, de los bienes de este mundo, de los placeres de este mundo, entonces, mis hermanos, en nuestro corazón va a haber muy poca área de buena tierra, y eso no nos va a ser de provecho. Pero cuando entendemos esto, vamos a tener la convicción de trabajar nuestro corazón. Si bien es cierto que ahorita en todos nosotros los cristianos, una parte de nuestro corazón tiene dureza, otra parte está llena de estos espinos, de afanes, de engaños, las riquezas. Miren, mis hermanos, ahora es cuando hay que empezar a trabajar nuestro corazón. A nosotros nos toca, o tenemos la responsabilidad de trabajar nuestro corazón, de romper la dureza de nuestro corazón. ¿Cómo? Orando y renunciando a toda maldad. Si oramos pidiendo al Señor, diciéndole: Padre bendito, sálvame de la dureza de mi corazón. Señor, sálvame, libérame de mi corazón no arrepentido. Señor, sálvame y libérame del engaño que hay en mi corazón, de toda la maldad que hay en mi corazón. Cuando oramos de esa manera, cuando pedimos de esa manera, es como que estamos metiendo un arado en la tierra de nuestro corazón. La oración hace que el Espíritu Santo tome la misma palabra, hermanos, y venga a romper esa dureza de nuestro corazón, venga a arar nuestro corazón, venga a remover la tierra de nuestro corazón
espiritual y prepare buenos surcos en nuestro corazón, en la tierra de nuestro corazón, para que la semilla que cae, hermanos, tenga la posibilidad de prosperar rápidamente. Y luego esa semilla hay que regarla. Esa semilla hay que abonarla. ¿Cómo lo hacemos? La regamos con lágrimas de intercesión, con lágrimas de súplica, como dice la palabra, suplicando liberación, suplicando sanidad. Hermanos, esto es poderoso. Eso es permanecer en Jesús. Debemos de perseverar, tener esta perseverancia divina, perseverando en oración para que nuestro corazón, todo nuestro corazón, llegue a ser buena tierra. Y de esa manera nosotros demos fruto al 100 por 1 y seamos de los que glorifican al Padre, dando mucho fruto. Esto es poderoso. Amén. Así es que hemos aprendido 4 requisitos. 4 requisitos para que nuestra alma pueda ser prosperada. 4 requisitos para que la palabra de Dios prospere en nuestro corazón y de esa manera nuestra alma prospere y prosperemos en todas las demás cosas. Debemos, y voy a resumir ahora estos 4 requisitos. Número 1, debemos de ser sanos de toda ceguera espiritual. Tenemos que recibir sabiduría, entendimiento espiritual, que es lo que viene a iluminar nuestro entendimiento. Número 2, tenemos que tener un corazón arrepentido, ser liberados de toda la dureza de nuestro corazón, para que entonces nuestro corazón sea una tierra fértil. Número 3, tenemos que tener visión eterna, porque al tener la visión de ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán al Padre, al tener la visión de ser santos como Él es santo, al tener esa visión eterna, entonces vamos a renunciar y vamos a romper con el engaño de las riquezas, vamos a romper con los afanes de este siglo, porque vamos a estar enfocados en las cosas de arriba. Nuestra visión es una visión eterna y por lo tanto nuestra mira estará en las cosas de arriba, en el trono de Dios. Allí estará nuestra mira, porque queremos estar allí en ese trono, en el trono de Cristo, delante de nuestro Padre Celestial. Y 4 requisito es perseverar, tener esta perseverancia divina, permanecer en Cristo, permanecer en oración, perseverar en oración, perseverar en alimentarnos de la palabra de Dios, en estudiar y meditar la palabra de Dios, para que entonces nuestro corazón va siendo transformado, liberado, sanado, y de esa manera el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Amén. Esto es poderoso. Vamos a pedirle a Dios nuestro Padre que nos ayude en todo esto, porque la realidad es que si somos honestos, en nosotros no está ardiendo este fuego. Las circunstancias de la vida, problemas quizás económicos, problemas de familia, problemas matrimoniales, de trabajo, de negocios, que mire, hay tantas cosas en esta vida que si no somos cuidadosos nos pueden desenfocar del propósito eterno de Dios para nuestra vida. Debemos de permanecer, debemos de perseverar. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él haga esta obra en nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener nosotros la actitud correcta para que nuestro corazón se convierta en tierra fértil, en una buena tierra para la palabra de Dios. Todos, la voluntad de Dios es que todos seamos buena tierra. Y somos buena tierra cuando nuestro corazón es liberado de estas cosas que aprendimos, liberados de toda esa ceguera, de toda esa dureza, liberados de nuestro corazón no arrepentido, liberados del engaño, de la riqueza, los afanes, tantas cosas. Y también que tengamos la actitud de ser perseverantes, diligentes en nuestra búsqueda de Dios todos los días, no de vez en cuando. Orar todos los días, comer la palabra de Dios todos los días, el pan nuestro de cada día. Pero solo Dios nos puede ayudar a tener este cambio de actitud, a tomar estas decisiones que tienen una trascendencia eterna. Amén. Vamos a pedirle a Dios. Ahí donde está, levante sus manos, levante su corazón a Dios. Él es el que nos está enseñando, es el que nos está hablando, es el Padre el que anhela que usted
y yo seamos de los bienaventurados de limpio corazón, que le podamos ver y estar en su presencia por siempre, por las eternidades. Eso es lo más grande que podemos alcanzar. Dígale conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por hablarme. Te doy gracias por tu palabra, Señor nuestro. Gracias porque tu palabra, Señor, me enseña. Gracias porque tu palabra me redarguye, me confronta, Señor nuestro. Padre, gracias porque tu palabra me corrige. Y gracias porque tu palabra me instruye, Padre bendito, en justicia, en tu voluntad. Me hace conocer y entender tu voluntad para mi vida, Padre Celestial. Y dígale conmigo: Padre eterno, yo te rindo mi corazón. Una vez más, Padre, yo te rindo mi corazón, para que tú lo trabajes, Señor, para que tú obres en esta tierra de mi corazón. Señor nuestro, yo te suplico que me perdones por toda la dureza de mi corazón. Perdóname por mi corazón no arrepentido. Señor, perdóname por todos estos espinos que hay en mi corazón, todo este engaño, toda esta avaricia, toda esta codicia, todo este deseo, Señor, de enriquecerme únicamente con cosas materiales. Señor, perdóname por todo el afán con que he vivido hasta este momento, preocupado por las cosas de la vida, como que si tú no tuvieras cuidado de mí, Padre eterno y Señor nuestro. Perdóname, Señor. Dígaselo de corazón: perdóname, Señor. Y dígale conmigo: Señor, te suplico, obra en mí, produce en mí el deseo, Padre, de buscarte en oración todos los días, en alimentarme de tu palabra todos los días. Padre, produce en mí el deseo de estar en tu presencia todos los días. Padre, produce en mí el deseo de dar mucho fruto. El deseo, Padre, de ser de limpio corazón, como tú eres de limpio corazón. Padre, produce en mí este deseo. Solo tú lo puedes producir, Padre eterno. Y yo te ruego hoy, y dígaselo de esta manera: yo te ruego hoy, Padre, produce en mí un profundo, un intenso deseo por conocerte. Y produce este deseo en mi familia, en todos los de mi casa, Padre Celestial, para que nos esforcemos en dar mucho fruto. Y Padre, tú seas glorificado en mi vida, en la vida de los de mi casa, de mi familia, Padre eterno. Seamos vasos de honra para ti. Gracias, Padre Celestial. Y si alguno de los que está viendo y oyendo, si no le has entregado tu vida a Jesús, este es el momento. Este es el momento. Si estás oyendo, seguramente en tu corazón ya tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados y que resucitó y está vivo sentado a la diestra del Padre. ¿Tú lo crees? Dile conmigo: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, te rindo mi corazón, te rindo mi alma. Perdona todos mis pecados, Señor Jesús. Salva mi alma, Señor Jesucristo. Y dile conmigo: y libérame y sáname de todo el pecado, de toda la maldad que hay en mi corazón, Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Si tú le has dicho estas palabras al Señor, desde este momento Él ha salvado tu alma. Desde este momento has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Aunque no sientas nada, porque no se trata de sentir, se trata de creer, se trata de tener convicción. Desde este momento tú eres parte de la familia de Dios. Has sido adoptado como hijo o hija de Dios. Ahora esfuérzate en dar fruto, más fruto y mucho fruto, para que estemos listos para el arrebatamiento de los santos, el encuentro con nuestro Señor Jesús. Amén. Esto es poderoso, no hay tiempo que perder, manos a la obra. Así es que desde hoy todos a orar, a pedir que nuestro corazón sea buena tierra. ¿De acuerdo? La paz de Dios con todos ustedes. Yo los cubro con la sangre de Cristo Jesús, y sean guardados, protegidos, defendidos y ayudados en todo por los santos ángeles de Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.